Bueno, entonces para las personas que se están conectando, estamos aquí con Jai, que es la creadora de Denken. Es una marca pues que hace un arte súper lindo, Eh, súper chévere. Yo les estuve etiquetando para que fueran y vieran lo que hacen. Se mueven mucho por todo el país, incluso ya por fuera del país, que me parece lo máximo, que estés enviando pues tu arte para otras partes, que te conozcan en todo lado. Y bueno, Jai y yo tenemos como coincidimos en que estudiamos juntas en la universidad. No, bueno, no juntas, estudiamos en la misma universidad, estudiamos juntas entre arquitectura, comillas. ajá, en la nacional y resulta que las dos también nos dedicamos al arte. Entonces, a mí siempre me gusta como invitar personas que hayan estudiado como la carrera de la arquitectura y que se hayan dedicado al arte. ¿Por qué? Porque me ha pasado mucho que me dicen como que, ay, es que yo estudio tal cosa, pero es que no sé si puedo hacer esto. O muchos arquitectos, muchas, sobre todo las mujeres, las arquitectas, como que a mí me encanta el diseño, me encanta pintar, me encanta esto, pero pues, o sea, ya estudio otra cosa, pues ya, ¿qué? O sea, ya no puedo hacer nada. Entonces yo Claro, siempre como que, no, o sea, siempre hay otros caminos y me gusta dar muchos ejemplos acá y tú eres un ejemplo perfecto para esto porque haces unas cosas divinas y además es como que te dedicas a esto, o sea, ya es como que vives de eso, entonces es un ejemplo muy chévere. Entonces, bueno, ya ahí cuéntanos un poquito, pues lo primero que nos preguntaron, ¿no? Que fue como que cómo fue ese proceso de la juiciosa, creación. lista de preguntas. Yo también, o sea, mejor dicho, que no se note que estudiamos en la Nacional. No, bueno, yo quiero saber primero, o sea, tú estudiaste arquitectura, Sí. mm, porque, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué razón tú dices esto es lo mío? Bueno, la arquitectura en realidad fue como un flechazo desde que yo existo. Hace mucho tiempo mi mamá, yo vivía todavía en España y ¿cómo les parece que mi mamá le dio por renovar su casa? O sea, bueno, mis papás. Y entonces que no, que iban a renovar la cocina, el baño y llamaron a una diseñadora de interiores y nos hizo todo el trabajo así personalizado y ella toda linda sacó su escalímetro, en ese momento casi no había pues computador, o sea, eso era nuevo y ella con su reglita y todo hizo sus dibujos en perspectiva, yo quedé como así, o sea, mi mamá me llevaba, perdón, espérame, ya pago, ya. Mi mamá me llevaba a las consultas con ella y yo no mataba. O sea, esa mujer hablaba y yo era así. Yo tenía por ahí 7, 8 años y no, tragada. Y entonces fue como que lo amé. Y después de eso, yo no sé si ustedes jugaron eso, las personitas que nos están viendo, pero había un juego que se llamaba Los Sims. Y entonces uno podía como armar sus casitas y amoblarlas y todo. Y yo pasaba horas, o sea, literalmente horas, horas, horas jugando eso, se me pasaba el día. Y Ujú. entonces todo el mundo me decía, pues mi familia, ay, ya, y tú parece que vayas a ser arquitecta, si te gusta mucho eso. Y sí, o sea, yo terminé el colegio y mi papá me dijo, bueno, mire todas las carreras que hay, mire cuál quiere estudiar, o sea, no me importa, mire a ver cuál le gusta a usted. Ujú. Las revisamos todas y yo no arquitectura, o sea, eso era así, de Ajá, cabeza. ajá. Y Entonces, así por eso pues, te decidiste. sí, sí, la verdad es que sí, Bueno, pero la vida da muchas vueltas, o sea, porque es que uno a veces planea una cosa y la vida te voltea como las cosas. Entonces, por ejemplo, las manualidades era otra cosa que yo hacía en mi tiempo libre, como yo era, pues yo soy hija única y mantenía súper sola. Entonces el fin de semana en España, pues en invierno hace un frío horrible, entonces los niños son encerrados en la casa. Y yo como que, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y literal, era ese cosito que pasaban por televisión que se llamaba Art Attack. ajá, Y yo comenzaba a ver ese Art Attack y hacer manualidades, o sea, ese era mi parche. ajá. Y entonces mira, estudié arquitectura, pero pues uno termina haciendo otras cosas. Y pues Sí, qué chévere, porque igual la gente te dice, ay, pero para eso estudiaste 5 años y te mataste estudiando una carrera. Y yo, pues es que uno nunca sabe cómo van a salir las cosas y tampoco tienes el destino así como comprado. O sea, que yo lo haya estudiado no significa que, no sé, en 5 años no me dedique de pronto a eso. No se sabe. exacto, exacto. No, mira que a mí me pasaba. Ah, bueno, yo no conté, es que Jai es de España, o sea, ella nació en España, vivió, ¿cuántos años fue que viviste en España? 13 13 años. años en España.
España y se vino con toda su familia a vivir a Colombia porque les encantó Colombia. O sea, Sí, yo le decía como que es increíble porque mucha gente es como que no, me quiero ir a otro país. Y mira que hay familias enteras que se vienen acá, que se enamoran de Colombia y tú ya eres más colombiana que no, cualquier otra cosa, ¿cierto? Entonces, sí, la verdad. uh-huh. Entonces, perdón, perdón, te corté. Entonces, pues, que me parece muy chévere que nos cuentes como esa historia porque, sí, no sé si ahorita o más adelantico, pero entonces como para ver cómo fue esa adaptación también, o sea, cómo vieron las cosas acá, porque es que tú me contabas como que lo habías visto como muy favorable venirse para acá, además como que tus papás querían como independizarse, pues no seguir en un trabajo como de 8 horas, entonces, 8 horas diarias, pues, entonces, pues esa también es una parte como que yo creo que ha formado y ha forjado lo que eres hoy en día y pues a lo que te dedicas, ¿cierto? Sí. Porque no es común encontrar una familia que deje todo para dedicarse pues a lo que de verdad ama y estar en un lugar en que de verdad se sienten como arraigados. Entonces, pues eso también me parece que ha, te ha proyectado mucho a lo que estás haciendo pues hoy en Sí. día. Uh-huh, Por eso es que te digo que uno nunca sabe, o sea, uh-huh, uno estudia, uno le hace, uno trabaja, pero a la hora de la verdad la vida lo va poniendo uno donde es, porque mis papás jamás en la vida se imaginaron dejar España, ellos tenían sus trabajos súper fijos, tenían su casa comprada, el carro, o sea, sus amistades, toda la vida súper estable. Entonces cuando un buen día mis papás dijeron nos vamos a vivir a Colombia, eso fue la locura, todo el mundo como que ¿qué? O sea, si ustedes ya tienen la vida pseudo, pues como estable, resuelta, ¿por qué se les ocurre la locura de irse a otra parte tan lejos? Y pues, o sea, eso es como, en fin, o sea, a todo el mundo le parecía una corrida a la teja, mejor dicho. Entonces, no, mis papás realmente yo creo que es que se cansaron, o sea, llega un punto como de hastío, donde uno dice, no más, no más, yo no quiero más, porque es que trabajar para otros es chévere, porque puedes aprender un montón, pero cuando ya llevan muchos años en el mismo trabajo se vuelve muy repetitivo y tú ves como que no puedes avanzar uh-huh. y tal vez estás viendo como que los sueños de la persona X, o sea, el jefe o el equipo, se cumplen y tú sigues ahí, dele, 8 horas, dele. Y bueno, al final del mes tienes tu plata, pero y tu tiempo, tus sueños, tu alegría de vivir, o sea, todas esas cosas como que se van yendo. Y entonces mis papás llegó un momento donde dijeron, no más, yo no quiero más esto, o sea, esta no es la vida que me sueño, y dan ese como ese paso así, yo no sé, como de fe, Sí. de fe, o sea, vinieron a pasear primero como para tantear el terreno, o sea, como para a ver dónde es que nos vamos a ir, porque Colombia era un país muy recomendado, pues por una compañera de trabajo de mi papá, pero pues imagínate, para nosotros Colombia era algo desconocido, o sea, ponle que en esa época apenas estaban saliendo los celulares. Entonces, imagínate, lo que sabíamos era televisión y lo que uno escuchaba era que esto era como la selva, que había un montón de tribus así indígenas, o sea, yo me imaginaba a la gente en la calle con sus lanzas, o Con sea, taparrabo. y obviamente la ignorancia mía, pues porque es que uno no sabe, ¿cierto? Claro. Y cuando mis papás me dijeron, nos vamos a vivir, yo me asusté, o sea, tuve mi miedo, obviamente, porque iba a dejar la zona segura, lo que conozco, lo que sé, para irme así, porque es que, listo, ellos vinieron a pasear y conocieron y bueno, se devolvieron, estuvieron 3 semanas acá, casi mucho, no sé si fueron 2 y media, 3 semanas, pero Ajá. se devolvieron y ya yo tenía que confiar en que nos veníamos a vivir para acá y yo no sabía nada. ¿Y sabes cuál era mi preocupación más horrible? Yo no era la estudiada ni la universidad, nada. Era qué voy a hacer, cómo me va a conseguir un novio si esos hombres van entaparrados por la calle. Es que no, No, también. o sea, claro, porque yo pensaba, bueno, mis papás se tienen entre ellos, o sea, ya están juntos. Pero yo soñaba, Claro. o sea, yo me soñaba a mi esposo y mi familia, yo, güey, madre, ¿yo qué voy a hacer? Y lo que más cerquita tenía, pues, como de la cultura latina era el reggaetón que estaba empezando a salir. Y uno Ujú. veía a esos males con esas gorras y esas cadenas, y yo decía, señor, no, por favor.
Es que ¿a dónde me van a llevar? Ay, sí, horrible, pero pues obviamente la ignorancia. Yo estuve acá por las primeras 3 semanas y yo le dije a mi papá, yo me quiero devolver. O sea, estoy re feliz, yo no me cambio por nada. Ah, o sea, desde el principio te encantó. Sí, es que ¿sabes qué pasa? Que yo vine y ya era invierno en España, o sea, estaba empezando el invierno. Ah, ok. Cuando llegué acá, literalmente fue ya quítese toda la ropa, quédese en blusa, tiritas y faldita, porque en Pereira estaba haciendo un calor, era verano. Ujú, claro, No, esta felicidad mía, o sea, yo no cabía en mi cuerpo. claro, claro, acostumbrada al invierno. Ay, no, bueno, pero súper chévere esa historia. Yo, cuando me la contaste, yo dije, que wow, o sea, increíble, increíble. Y mira que hasta hoy en día, y ya tú no te quieres devolver. No, y es que sabes que mis papás, es lo que tú dices, yo creo que sembraron esa semilla de no, lucha por tus sueños, cree en ti primero que todo, porque si tú le dedicas el tiempo a otro, listo, puede que aprendas un montón, pero ¿dónde va a quedar lo que tú tienes por dentro, lo que tú tienes para dar, para explorar? Porque pues todos tenemos algo, ¿cierto? Todos venimos con un talento, con unas aptitudes para algo, y pues obviamente se tienen que desarrollar. Uno no nace, ay, güey, experto en, yo qué sé, en algo, pero tener ese espacio para desarrollarlo es importantísimo y el trabajo normal pues no te lo permite. Tú llegas súper cansado a la casa, a hacer la comida, lo que vayas a hacer y acostarte a dormir y al otro día vuelva y empiece. Entonces realmente no te da esa apertura como a tu talento, a las cosas que tienes para hacer. Total. Listo, Jai. Entonces, bueno, ya nos contaste como tu primera parte. Ahora, listo, ya sabemos que estudiaste arquitectura. ¿Y en qué momento dijiste o cómo fue el inicio de emprender con, eso nos lo han preguntado muchísimo, de emprender con el arte? Porque mucha gente se lo piensa mucho. O sea, yo siento que es como que, ¿será que lo hago? Pero ¿y si no me va bien? ¿Pero ¿y si no les gusta? ¿Pero ¿y si? Entonces yo creo que eso es algo como que fluye o sea, literalmente de lo que te gusta hacer, hazlo y por ahí va a ir siendo porque las dos coincidimos en que esa fue nuestra historia, o sea, ninguna de las dos lo planeó. No, Entonces, cuéntanos cómo fue ese inicio. bueno, realmente ahí, antes de empezar a contar, o sea, esto es un mensaje para todos. Y es, o sea, tienen que escuchar el corazón y la intuición. O sea, si ustedes no escuchan la intuición, baila, porque es que la mente, ¿ves? La mente habla mucho y la hijo de madre no se calla. O sea, empieza, y si me sale, y si no me sale, y si pasa, y si no pasa, y si yo no sé qué, o sea, dudas las que tú quieras, habías y por haber, yo no sé si se vieron intensamente, el muñequito este de la ansiedad dando vueltas en el cerebro, literalmente, yo creo que todos tenemos eso. Entonces la clave no es darle cabida a esas dudas, sino realmente escuchar qué es lo que me apasiona, o sea, qué me mueve. Porque cuando algo te mueve, tú te levantas por la mañana con ganas de vivir. O sea, tú dices, pues madre, yo tengo tal idea y tengo las ganas de hacerla y la posibilidad de como de traerla a la vida, ¿cierto? Porque igual las ideas están como ahí en esa parte como de imaginación y verlas materializadas es algo genial, es algo que te da como alegría, no sé, felicidad. A mí en mi caso me llena, o sea, yo tener algo en la mente, luego poderlo tocar, Ay, eso era, o sea, esa es una de las razones por las que yo estudio arquitectura, porque tú diseñas algo y cuando luego ya lo ves y puedes caminar por dentro de ese espacio, o sea, eso sí, mira, se me paran los pelos. O sea, es súper increíble. Entonces, esa es la razón número uno para uno decir, me lanzo a un emprendimiento, me lanzo a crear algo. Independientemente de si es arte, si es arquitectura, si es, no sé, hacer collares, joyería, lo que tú quieras. Entonces, ¿cómo iniciamos? Realmente, bueno, yo inicio con mi novio porque esto fue un proyecto así esto fue un chiste, o sea, ni siquiera fue en serio. Fue unas vacaciones que tenía yo, o sea, nos acabamos de pasar de casa con mis papás y tenía el cuarto vacío. Y entra así la idea de ella y decoradora, de esas que ven mucho como Ángel. Yo quiero decorar mi casa, quiero decorar mi cuarto, esto está súper pelado. Entonces, bueno, se me ocurre hacer unos cuadros con frases y mi novio me dice, dale, vamos a buscar los marcos, vamos a pintar, vamos a hacer pues todo para poder decorar tu cuarto. Y cuando por fin los hicimos, o sea, fue un proceso divertido, no hubo presión, no hubo nada, así como que, ay, hay que hacerlo, no, fue súper relajado.
Entonces, después de que ya los colgué y todo, cuando mis amiguitas venían a la casa o amigos de mis papás decían, ay, esto tan bonito, ¿dónde lo compraron? Pensando que uno le iba a decir, ay, en Home Center o bueno, por ahí. Entonces, cuando uno le decía, no, yo los hice, ay, ¿cómo así? Yo quiero para mi casa, ¿por qué no me vendes? Entonces, como a mi novio le gustaba mucho vender y hacer negocios, pues que él vendía lociones, vendía gorras en la universidad, me dijo, pues hagámosle. Y entonces en una de esas vacaciones de la universidad, que es súper larga, porque eso eran como 2 meses, 2 meses. empezamos a hacer eso. Y no, o sea, estamos tan desocupados que dijimos, no, bueno, pues publiquémoslo en ese momento en Marketplace, en Facebook, o sea, imagínate. Y nos empezamos a vender cuadritos, si no estoy mal, a 12.000 pesos, o sea, re ¿Qué? barato, Regalado. regalado. O sea, no te digo, era un juego, para nosotros no era nada en serio. Entonces, bueno, empezamos con eso, vimos que nos empezó a ir súper bien, o sea, nos llenamos de pedidos. Y ya luego llegaban las temporadas que el Día de la Madre, que el Día del Padre, que yo no sé qué, de un momento a otro nosotros terminábamos, o sea, lo que estamos haciendo en la universidad y Jaime me llamaba, amor, tenemos 40 pedidos, ¿qué vamos a hacer? Y yo, oh my God. Y entonces, o sea, la cosa se va yendo así, pero a lo que voy es que no fue planeado, no fue con presión, porque esa es otra cosa muy importante, que siento que si tú vas a hacer un emprendimiento, no puedes depender económicamente al principio de él. O sea, porque si tú dependes económicamente del emprendimiento, vas a sentirte muy así. O sea, porque uno empieza y va vendiendo de a poquitos, pero pues uno puede decir, ay no, ya me hice 3 millones este mes, voy a vivir de esto. Pues no, o sea, uno Exacto. empieza suavecito. Entonces, lo importante es empezar sin presión, irlo haciendo como con tranquilidad. Y cuando ya ves que de verdad está dando muy buen fruto, es cuando yo sentiría que es el momento de soltar la otra cosa con la que tú estés ganando plata en el momento y decir, listo, ya me dedico full time a esto. En mi caso, pues tuve la suerte de que empecé a hacerlo en la universidad y para cuando me gradué, el negocio ya daba. O sea, ya era suficiente para sostenernos. Pero claro, si tú vas a empezar y en este momento estás trabajando en algo, yo nunca recomendaría, ay, suelto todo y ya, me tiro a la piscina. Total, total. Sí, Ajá. o bueno, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ha sido tu experiencia también en ese cuento del emprender? Pues bueno, igual, o sea, mira que, o sea, el inicio fue el mismo. O sea, yo vivía en un apartamento sola y no tenía nada, nada, ni muebles, ni nada. Y yo dije como que, pero estas paredes todas peladas y a mí me gusta pintar, entonces voy a comprar materiales para pintar. Yo en ese momento estaba haciendo mi maestría y estaba trabajando, entonces yo no tenía tiempo de nada. O sea, yo Ah, llegaba a la casa a dormir y salía otra vez a la madrugada a trabajar, entonces era como, era una vida horrible, o sea, yo no sé cómo era capaz de vivir así. Entonces, claro, o sea, yo estaba en la casa solamente para dormir. Entonces, claro, un día llegué y vi esa casa tan vacía, o sea, como tan, sí, tan vacía, vacía, o sea, no claro. había nada ahí. Entonces yo dije, no, voy a pintar algo, a mí me gusta pintar. Bueno, compré los materiales y ya literalmente los compré y los dejé guardados un año. O sea, no, seguí Ocupada. en mi cuento, seguí en mi carrera, seguí en mis cosas, o sea, como que en ese momento yo no me cuestionaba nada. O sea, yo solamente iba en automático. Tengo que terminar mi posgrado, tengo que hacer este proyecto, tengo que... Piloto automático. Entonces, al año eh, llegó la pandemia y, y terminé mi maestría y llegó la pandemia y me quedé sin trabajo. Entonces, más tiempo no podía O tener sea, ya. el universo poniéndotelo así en bandeja. Hágale. Ajá, literal. Entonces ya fue como que, bueno, yo tenía esos materiales ahí guardados, entonces yo dije, no, pues ya, o sea, ya lo tengo que hacer. Entonces empecé a pintar mi cuadro favorito, que es el beso de Gustav Klimt, Ajá. porque no sabía qué más pintar, o sea, dije voy a pintar lo que me guste y ya, y como salga. O sea, literalmente yo no tenía ni siquiera idea de las capacidades que yo tenía. O sea, yo no sabía que yo podía pintar. ¿Sí me entiendes? O sea, Sí, como veintitantos años sin saber eso. no, yo Entonces, también. Literal me pasó lo mismo. O sea, que te entiendo full, full, full. sí, sí, sí. Entonces, claro, empecé a pintar, ya lo terminé y lo publiqué en Instagram como porque me pareció bonito y lo publiqué. Entonces me preguntaron, ay, ¿lo estás vendiendo? Y yo, pues sí, o sea,
no tenía trabajo, no tenía nada. Entonces, obvio, sí, lo estoy vendiendo. Me lo compró un amigo, muy amigo mío, y luego me encargó otro para su oficina y todavía los tiene y hace poquito fui a su oficina y yo casi lloro, o sea, de verdad, me emocionó muchísimo como ver mis primeros dos cuadritos ahí colgados. Entonces, ya desde ahí yo empecé como a publicar y empezaron a pedirme, o sea, la gente empezó a llegar solita. O sea, yo no forcé nada, eso empezó a llegar solito, Así es. tal cual. Entonces yo siento que si uno fuerza algo y si uno voy a hacer esto, a las malas no sale porque yo siento que también el universo es como que esa energía no la estás atrayendo, sino que la estás repeliendo porque la estás, ajá. Entonces se dio así, fue súper, súper Sí, fluido, o sea, fluido, salió solo. solito, solito. Y bueno, ya en el momento en que yo decidí pues como dedicarme a esto, claro, yo en ese momento no tenía trabajo, entonces yo no tenía la opción de decir, es que esto ya me está dando para vivir, no, o sea, era lo único que yo tenía en ese momento. Y de hecho lo disfruté mucho porque yo estaba muy cansada, o sea, yo después de esos 2 años de la maestría y de trabajar terminé muy cansada, o sea, yo no quería nada, ni que trabajo, ni que estar aquí, ni nada, nada, yo quería solamente pintar. Entonces, claro, me dediqué a eso, tuve el tiempo y entonces se empezó a mover mucho, mucho, mucho y ya después me salió una propuesta para trabajar como docente. Y a mí siempre me llamó muchísimo la atención la docencia y yo dije, no, le hago, porque es como otra, mira que yo lo quería, pero no sabía que también tenía la vocación. Y a mí me gusta muchísimo enseñar. Entonces, claro, fue como que voy a aprovechar esta opción porque todavía no me está dando mi emprendimiento para vivir. Entonces, fue como el complemento perfecto, porque la docencia pues me da como el tiempo para mis cosas Claro, y para también pues como disfrutar de eso que me gusta, ¿cierto? Que es trabajo, pero al mismo tiempo me lo gozo mucho porque es muy dinámico. claro. Entonces sí, yo creo que a la hora de emprender, pues eso que estamos diciendo, como no forzarlo, o sea, es como un hijito suyo que usted lo tiene que cuidar y no le vaya a poner pues como, no lo vaya a poner a trabajar desde que nació, porque entonces el pobre bebé no va a ser capaz. Sí, bye. Ajá. Y yo pienso que las redes sociales son como una vitrina súper buena para todas las personas que estén emprendiendo. O sea, así usted, no sé, no esté muy seguro o le dé pena o no quiera salir pues en la cámara o cierto, o dude pues de sus capacidades. O sea, hágalo, o sea, arriesguese, suba sus imágenes, busque inspiración, busque, cierto, porque eso ayuda muchísimo. Entonces, como que no frenarse porque, es que no tengo cómo. O sea, las redes sociales son Las gratis. redes sociales son el Sí, cómo. Lo demás sí, son sí, excusas. O sea, sí, lo sí, demás son sí. Total, o sea, y no sé, o sea, como que de pronto, a veces, no sé, siento como que la familia y los amigos a veces son como que los últimos que le compran a uno. total, Entonces, como total. que no decir, no, es que ni mi tía me compra o ni mi abuela me compra. No No, o es sea, no se confíe en único eso, sino, objetivo. exacto. O sea, como que el que tenga que llegar va a llegar y no lo fuerce y ahorrar mucho. Yo creo que ahorrar mucho, o sea, no, exacto, eso que va llegando, o sea, guardarlo para tu negocio, o Para sea, para tu emprendimiento. Que tengo que comprar materiales, que tengo que comprar una máquina nueva, que tengo que hacer cierta inversión para tal proyecto de mi emprendimiento, entonces ahorrar mucho para poder como a futuro darle alas a ese proyecto y que vaya creciendo. Ujú. sí, porque igualmente también veo mucho y hablo pues como por la experiencia que tengo del tiempo que llevo viviendo en Colombia, es que acá la gente es muy del gastico así, fuf, fuf, como, ay, me apetece un jugo, ay, vamos a comer allí, ay, una fiesta, y de un momento a otro, ay, no tengo plata. Entonces, cuando tú vas a emprender, tienes que ser muy juicioso con la plata, porque es que la plata es para reinvertirla en ese hijo, o sea, hay que tomárselo muy en serio, a pesar de que estés empezando,
hay que tomarse muy en serio ese hijo, porque ese hijo va a crecer con lo que tú le metas. O sea, en ese caso el alimento va a ser lo que tú publiques, el contenido que tú hagas, la inversión que tú hagas en materiales, lo que tú dices, en una máquina, en publicidad, todas esas cosas. Entonces uno no puede como, ay, vivo la vida loca con mi emprendimiento, porque realmente, o sea, tú estás dejando de trabajar para otro, para trabajar para ti, pero te tienes que tomar en serio a ti mismo, porque es que si tú no te tomas en serio a ti mismo, entonces eso se va a volver un despelote y luego vas a decir, ay, es que no da, es que la situación está muy dura. Amor, la situación no está dura, si tú no te ordenas. O sea, y lo veo porque lo he visto en muchos casos de personas que han intentado emprender cerca a mí y que luego dicen, ay, no, es que a ti te queda más fácil. Es muy fácil de pronto como juzgar, pero sin ver todo el orden y todo el trabajo y toda la disciplina que uno tiene que meter. A la hora de la verdad, uno ve los videos que uno hace, duran 1 minuto y medio, pero tú no sabes cuántas horas llevo yo para hacer lo que estás viendo, cuántas veces he dejado de salir por ahorrar, por meterle a mi negocio, cosas así, ¿cierto? Cuánto he dejado de pasear, cuántas veces he sacrificado cosas que quería hacer por darle alimento a mi hijo, porque pues finalmente él no va a crecer, o sea, Dengue no va a crecer si yo no le voy inyectando, ¿cierto? Exacto, ajá. Bueno, eso es, o sea, me parece que es súper fundamental lo que tú dijiste, ahorrar y reinvertir. Eso hay que tenerlo claro. Total. Claro, claro, para emprender, ser muy juicioso, porque por acá una chica digo que le gustaban mucho las manualidades, pero no sabía cómo empezar un emprendimiento. Entonces es eso, empezar sin presión, no depender económicamente de eso cuando tú empieces, pues ojalá, o sea, si te toca, pues bueno, con Dios y la Virgen, pero ojalá no. Y a medida que vayas avanzando, ya luego ir soltando lo otro y ser súper juicioso con tu hijo, o sea, con la plata que tú vas sacando de eso para luego reinvertirla. Ay, te tiene que encantar, eso sí. Si tú no amas, o sea, lo que estás haciendo, te vas a cansar. Porque si te cansas del trabajo de otro y te da un sueldo fijo, ahora imagínate algo que no te da un sueldo fijo, porque emprender es esto. Y entonces, si tú no lo amas, pues no va a haber nada que te haga resistir ahí. O sea, Exacto. no vas a tener esa piedra, ¿cierto? Esa roca como que te sostiene. Total. Yo siento que otra cosa también que hay que tener muy en cuenta es que a veces uno, mejor dicho, uno nunca está totalmente preparado para nada, para nada. No, O sea, para nada en la vida. Lo que tú creas que ya estás preparado 100%, no, no vas a estar preparado. O sea, déjame decirte que no. Porque pasa mucho que es que la gente dice, no, es que yo tengo que saber exactamente cómo hacer esto para poder sacarlo. O no es que si yo no estudio esto y si yo no me especializo, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, no puedo porque, no, o sea, esas son excusas porque es que si no lo haces ahora, no lo vas a hacer nunca. O sea, yo creo que uno, si no se lanza, no lo vas a hacer. O sea, te vas a mira, quedar mi esperando mamá, al momento perfecto y eso no va a llegar. Mira, mi mamá dice algo que es, te da miedo. A todos nos da miedo, pero hazlo con miedo. Porque es que si tú no lo haces, o sea, el miedo no se va a ir. El miedo nunca se va. Mira, en este momento yo llevo 8 años emprendiendo. Hago videos casi todos los días o día de por medio. Hablo por historias, salgo con, o sea, hablo con la gente, atiendo personas. Y yo iba a hacer este en vivo ahorita, yo tenía nervios, o sea, yo tenía y entonces también otra cosa es que cuando algo te da mucho miedo, también hay que saber que al otro lado del miedo hay mucho crecimiento, hay mucha expansión. Entonces, cuando algo te da miedo es un buen indicativo de que por ahí es, aunque tengas susto, o sea, mira, me vuelve a dar repelús. Aunque tengas susto, hay que tirarse, hay que darle, porque es que realmente al otro lado del miedo tú te vas a encontrar con una versión de ti que tú no tenías ni idea de que podía existir. O sea, tú vas a crecer de una manera que cuando tú te mires como en las fotos anteriores o tiempo atrás, tú dices, wow, esta era yo. O sea, no lo puedo creer. Y entonces eso es muy gratificante y hay que tener muy en cuenta que nadie es experto de nada. Aunque tú estudies 20.000 años, lo que sea, siempre tienes algo nuevo para aprender, siempre va a llegar otra persona con otra perspectiva distinta, te va a poder aportar cosas nuevas y tú, wow, esto yo no lo sabía. O sea, cuando una persona cree que lo sabe todo, realmente está supremamente errada y lo único que se va a encontrar son hostias, como dice mi madre, guantazos por ahí. Porque la vida te va a poner en tu sitio, te va a decir, amor, tú no sabes nada, estás desaprendiendo. Entonces hay que tener muy claro que
No hace falta ser experto para emprender, no hace falta ser el mejor maestro en arte para pintar. Mira, cuando yo empecé a pintar perros, que es uno de los productos más pedidos de Denken, yo no tenía ni idea, o sea, te lo juro. Me dijeron, ya, necesito un gato, porque era una muchacha que quería un gato. Píntame lo que tú sabes. Y yo, píntamelo. Yo como que, ¿qué? Mira, yo te mando la foto y tú lo haces como tú quieras. Y yo cojo esa foto y empiezo a pintar y todo el cuadro dudé de mí, o sea, yo estaba re asustada, yo qué hago, pinté como pude, como supe, o sea, como tú dices, lo que uno le sale. Cuando terminé, yo le mandé fotos a esa muchacha y yo de verdad pensé que me iba a decir, ya no me gusta, devuélveme la plata. Y yo estaba súper dispuesta a devolverle la plata y olvidarme de eso. Cuando, o sea, literalmente ni le pude enviar foto porque era un regalo de un cumpleaños, o sea, sin presión. Era un regalo de cumpleaños y la muchacha venía como a las 6 de la tarde a recogerlo y lo iba a entregar a las 7. O sea, yo no tenía opción al fallo. O sea, tenía que quedar bien sí o sí. Ay, yo no sé. Y entonces cuando ella llegó y lo vio, imagínate, estaba recién barnizado y le dije, no lo vayas a tapar porque si lo tapas se daña. O sea, eso fue así. Sí, sí, Cuando sí. la muchacha lo vio, es que, ay, lo amo y me abrazó. Y yo, o sea, pero entonces, claro, lo publiqué y empezaron a llegar pedidos y yo en ese momento veo las fotos de los perros y los gatos que yo pintaba hace 3 años y digo, Dios mío, ¿cómo carajos me compraban? O sea, no entiendo, no entiendo. O sea, literalmente el universo que le dice a uno, hágale bien pueda, tírese por ahí. Y le manda a uno personas que le van a ayudar. Y créeme, o sea, lo que tú decías ahorita, no son tus primos, no son tus amigas, no es tu familia, es gente aparte de ti que tú no conoces, pero que llegan y confían. Y uno dice, Total. bueno, si el otro confía en mí, pues tendré que confiar yo. Exacto, exacto. Mira que me pasó igual. A mí el tercer cuadro que me pidieron fue o sea, yo estaba haciendo cosas pequeñas, como de un cuarto, no sé, algún tamaño así. Cuando llegan y me piden es que un cuadro de 1,50 por 1 metro. No, yo no. Y yo dije que si era capaz sin saber si era capaz o no. O sea, yo no tenía ni idea. Yo dije, sí lo hago y lo cobré baratísimo. O sea, ese primer cuadro lo cobré baratísimo porque yo dije, pues si me queda mal, pues igual está bien barato. Entonces, claro, o sea, como que me lancé y lo hice y me quedó divino. O sea, yo creo que yo estaba orgullosa, yo sí estaba orgullosa de ese cuadro porque yo no pensé que me fuera a quedar tan lindo. Pero entonces de ahí yo dije, bueno, no, sí me le puedo medir a esto. O sea, yo creo que esa también es otra clave, como que lo que tú dices, perderle el miedo y arriesgarse a superar ese nivel que uno ya tiene. O sea, no te O sea, quedes como ahí en el donde estás, total, sube. Ajá. Sí, que igual uno va mejorando con el tiempo porque pues total. la práctica es lo que hace todo. Sí, realmente, o sea, yo cuando también empecé a hacer los perros y los gatos, imagínate, los que me quedaban así como medio, eran también pequeños. Cuando ya, imagínate que hubiera pintado, no sé, 40, 50 pequeños y empieza la gente, ay, pero es que yo lo quiero más grande. Y yo, ay, señor, yo no sé, o sea, yo ni sabía si podía hacer eso. Imagínate que yo empecé pintándolos con pincel. Y a Ajá. mí no me gustaban porque yo sentía que la pincelada no quedaba como el pelo, Ujú. como del animal, ¿cierto? Ajá. Y nunca me quedan bien. Y cuando me pidieron los más grandes, empecé a pintar con pincel y eso quedó terrible, o sea, quedó feo. Y yo, no, yo cómo voy a entregar ese cuadro, qué vergüenza, o sea, no puedo entregarlo. Ajá. Entonces dije, lo voy a repintar por encima a ver qué hago. Y cogí los topitos, yo no sé si tú los has visto en mis videos, La que son esponjita. unas espuma, Ajá. lo unté, empecé a hacer pruebas y así, probando, pum, la textura del pelo apareció. Y yo, ah, esta es la solución. Claro. Y lo que tú dices, terminé ese perro que había empezado con tanto miedo, porque fue miedo, o sea, tú te enfrentas a un lienzo en blanco y encima grande y eso da Ujú. susto. Cuando ya lo tenía todo pintado, yo lo amé. Y yo, oh my God. ¿En qué momento? O sea, claro, ¿en qué momento? Yo no sabía que yo podía hacer esto, pero nunca lo hubiera sabido si no me hubiera tirado y me hubiera arriesgado a cagarla, a devolver la plata o a hacer el oso. O sea, cualquiera de todas, Ujú. ¿cierto? Ujú. Entonces es Total. muy importante tirarse con miedo y todo. O sea, Sí. no hay más de otra. No, y practicar mucho, o sea, de todas las formas. Ah, que este material sirve solo para esto, no, o sea,
yo creo que me puede servir para otra cosa, pruébelo a ver cómo le funciona, si le funciona bien y si no, pues por lo menos ya lo intentó, sabe si Claro. sí o si no. Porque a veces uno mucho, o a mí me pasaba que decían como que este pincel es especial para ta, ta. Entonces yo era como que no lo puedo usar en esto porque es especial para tal cosa. Y resulta que no, o sea, usted úselo como usted quiera y si se le va bien con eso, pues esa es su forma de hacer las cosas. O sea, yo también Claro. siento que a veces la gente también se limita mucho en que es que no tengo ese material, es que no tengo esa pintura, es que no tengo, Son no, excusas. lázalo, Es ajá, cierto. sí, ajá. Entonces como que no se limiten por materiales o por herramientas, háganlo como puedan en el momento hasta con servilleta, yo qué sé, reciclaje, o sea, como sacar las cosas de donde menos se lo imaginen, porque a veces eso es lo que mejor funciona. Es más como jugar, o sea, tomártelo también como un juego, como en ese momento de la infancia donde uno decide pintar y no espera ningún resultado. Porque cuando tú esperas perfección sobre ti mismo, eres tan fuerte, o sea, como tan rígido, que no te permites jugar, no te permites explorar. Y por ejemplo, ese era un gran error que yo he tenido que trabajar mucho en mí, porque al ser hija única, al yo querer demostrar mucho en mi casa de que yo me estaba esforzando, que yo lo estaba haciendo bien, bueno, en la uno coincidimos, pero yo, por ejemplo, toda la universidad me bequé, todo fue o sea, ganándome ese coso, ¿cómo es que se llamaba? Bueno, era una beca como por sacarse todas las materias altas y no perder ninguna. Ajá. En todo caso, yo ni siquiera hacía eso por mí, yo lo hacía por cumplir en mi casa, porque en mi casa se sintieran orgullosos de mí, como por decir, oye, Ujú, reconóceme, o sea, lo estoy haciendo bien. ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llego a pintar, eso es súper restrictivo porque tú misma empiezas a pintar y si no te queda perfecto, entonces tú te das como fuete. O sea, como que ay, me tiene que quedar así y si no me queda así, entonces soy un fracaso. Entonces, eso hay que sacárselo de la cabeza. O sea, errar, fallar es absolutamente necesario, es parte del proceso y gracias a esos errores tú te vas a construir. O sea, los errores no son un error, Exacto. son, son escaleras para llegar a lo que tú quieres ser y hay que dejar de pensar que hay que hacer las cosas perfectas, porque cuando tú te metes en esa caja, literalmente te limitas y Total. te limitas al punto de que te inmovilizas y el miedo te paraliza y dices, ay no, mejor como no sé si me va a quedar bien, mejor no lo hago. Ujú. No, No, hay que cogerlo, sacárselo del cerebro, hacerle una bola así y botarlo para la porra. total. Y si esa idea no funcionó, listo, entonces otra. O sea, Eso, yo eso. hago mucho como lluvia de ideas y listo, esto no fue, entonces bueno, esto otro. O sea, como que nunca me quedo en que, ay, ya no me funcionó y ahora qué voy a hacer. No, no, no. O sea, listo, no funcionó, bueno, next. O sea, ¿qué vamos a hacer ahora? Siempre estar como muy activo con la creatividad, porque es que no, la creatividad no es solamente que se vea algo bonito, sino que también producir cosas diferentes y no solamente productos, sino ideas. Claro, Entonces, yo siento que eso es súper necesario, pues a la hora de uno, como ir también proyectándose esa escalerita, ¿cierto? Listo, esto no me funcionó, listo, no me devuelvo, sino que estoy es como construyendo más. eso. Y por ejemplo, algo que sí siento que me aportó mucho la universidad, no sé si tú lo sientes igual, es que cuando llegamos en taller uno con esas maqueticas, uno ahí todo trasnochado, o sea, con la ilusión de que, oye, llevo 10 horas haciendo esto y al otro día de corrección se la destruían a uno y se la volvían mierda. Ah, Yo las primeras veces lloraba, o sea, yo era como que, marica, ¿por qué? Claro que uno, o sea, es tu bebé, ¿cierto? Tú te aferraste a esa idea y entonces te encasillas. ujú. Y como que, ay, si no es esto, no puedo salir de acá. Entonces siento que de cierta manera la universidad, ese hecho de romper y romper y romper maquetas, destruye también como ese apego a la idea y te ayuda como a liberarte y a decir, bueno, esto no sirvió, otra cosa, lo que tú dices, que es muy importante no aferrarse y casarse con las cosas, porque pues a la hora, la verdad, uno ya se casa en la vida, no sé, con una persona, ¿cómo te vas a casar ya con los objetos, con las ideas, con las cosas? No tiene sentido. Total. No, y yo siento que mira que, no sé, pero a mí me parece que, o sea, yo en la vida tenía que haber estudiado arquitectura. O sea, para mí, no, o sea, yo creo que el hecho de que yo esté aquí es gracias a haber estudiado Sí, arquitectura. sí, Siento que es una carrera en la que todo lo que yo, todo,
casi que todo lo que aprendí lo aplico hoy en día a mi negocio, a mi emprendimiento de arte, a mi pintura, a mis ideas, a todo. O sea, no solamente como en la parte formal de la composición y de los colores y de todo eso, sino como en la parte, mm, o sea, lo formal y ¿cómo es? O sea, son como dos partes. Ah, la función, la forma y la función. Ajá, sí, o sea, como que no es solamente en eso, sino que yo siento que en todo, o sea, para mí, yo tenía que haber estudiado arquitectura para hacer lo que estoy haciendo hoy en día, o sea, era como un Total. prerequisito. No, no es que como que me equivoqué de No, carrera, no, 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 para nada. O sea, yo para siento que todo el tiempo estoy usando la arquitectura cuando pinto, cuando creo, cuando hago presupuestos, cuando envío una cotización, o sea, está como en todo. y son a veces hasta bobadas y detalles. Por ejemplo, alguien te dice, ay, mándame una cotización de X cosa. Y uno no manda una hoja fea, uno lo manda todo lindo, organizado. O Ujú. sea, es esa manera de crear en la que tú ya cualquier cosa es importante, los detalles son pensados, uno deja las cosas así tiradas, sino que se nota tu firma en cada una de las cosas que tú haces. Y es lo que tú dices, por ejemplo, cuando yo estoy mezclando colores, cuando estoy creando una paleta, cuando voy a diseñar un proyecto, yo también estoy pensando mucho en que esté equilibrado, en que tenga ritmo, en que tenga orden, o sea, todos esos talleres de arquitectura, aunque tú no estés diseñando una casa en ese momento, un edificio, lo que sea, es totalmente aplicable. Hasta un logo, un video de Instagram, cómo Todo, enfoca todo. la cámara, dónde entra la luz, todo, todo, todo. O sea, eso ha construido esta versión. Exacto, o sea, no, incluso, o sea, los reels, o sea, Sí, hay gente que dice como que no sé cómo, o sea, no entiendo cómo te queda todo tan bonito, como todo tan encuadrado, pues porque, así, o sea, 5 años de arquitectura. O sea, yo ya sé cuánto mide mentalmente, 3 centímetros, 5 centímetros, yo sé cuánto, o sea, la composición, líneas 3, no ser par, o sea, tantas cosas que uno aprendió que ya están como aquí sí. y que sí o sí tú las reflejas en tu trabajo, incluso sin querer, o sea, ya está ahí plasmado como esa esencia. Y yo siento que eso es súper importante, o sea, súper chévere y le da como una connotación diferente a lo que otros creadores pueden hacer. Claro. Y mira que quiero hablar de una cosa que me parece muy importante a raíz de eso, y es que a medida que tú te la crees, así como estamos contando nosotras ya con esta confianza, las cosas, el universo te va corroborando más que tú te la crees, porque cuando yo empecé a trabajar, la gente me decía, ay, y tú sí me vas a enviar, ay, sí me va a llegar, y cómo sé que no me robas, o sea, pues porque no creen en ti, ¿cierto? Porque tú eres Ujú. como nuevo en las redes, tienes poquitos seguidores y como tú en ese momento tienes miedo y dudas de ti, pues todo el exterior te lo refleja. Entonces, gracias a eso que tú dices de írselo creyendo, de ir experimentando, prueba y error, viendo que tú vas creciendo como persona, empiezas como ya a coger como músculo, pero músculo de la confianza, se refleja, ¿cierto? Y mira que lo que tú decías ahorita, yo jamás en la vida me imaginaba enviando a otros países o enviando hacia todo el país, que la gente me pague sin miedo, así como que tenga. Entonces son cosas que se han generado gracias a ir creyendo en ti. Y lo que, bueno, no sé, muchas veces uno ve videos por ahí y dice, ay, afirmaciones positivas. Y obvio, eso sirve, pero lo que más sirve es cagarla y aprender. O sea, tienes que errar, tienes que darte cuenta de que por ahí no era y ir construyendo tu versión de cómo son las cosas, de cómo es tu arte, de cómo proyectas tú tu ser afuera, porque eso es lo que realmente estás haciendo. Tú cuando entregas una pintura, cuando entregas una creación, tú lo que estás haciendo es coger como un pedacito de ti y dejándolo ahí. Entonces, cuando tú confías en ti, eso se nota y las personas confían en ti. Y yo no sé si a ti te pasa, pero para mí algo súper invaluable es cuando una persona me dice, Jai, haz el diseño como tú quieras, yo confío. No, eso es o sea, qué felicidad. Cuando no te ponen como condiciones, sino que te dicen, estoy abierta a lo que te salga. Ujú. Total, total. Yo creo que algo de lo que dices ahí también es importante y es como aprovechar los fracasos, o sea, no ver los fracasos como algo negativo, sino algo como algo positivo, o sea, como
y como acostumbrarse también a fracasar, a que no todo tiene que salir como uno quiere y que eso es normal y que por ahí voy bien, es que lo que está pasando es porque es por ahí, o Ah, sea, no lo descubrí por este, o no lo hice, o no me salió por este camino, pero es que, o sea, es porque tenía que pasar eso para que llegara lo otro. Entonces, a claro. veces estamos como en una sociedad en donde, no, el fracaso, no, 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 qué miedo, qué terror, y no, o sea, lo contrario, o sea, fracase porque usted va, eso le va a enseñar después a sacar, a prosperar, a sacar esas ideas, a sacar como esa creatividad, a sacar como toda esa esencia que uno, pues, tiene, pero que sin eso no, pues, no se va a dar cuenta. Y realmente, mira que lo que dices, yo siento que va muy de la mano con lo de las redes sociales, o sea que en cierta manera tienen doble filo, por así decirlo, porque claro, son una gran exposición, tú entregas ahí y te estás exponiendo para que cualquier persona te vea, te compre, bueno, en fin. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros, digamos, yo no te conozco de nada y te empiezo a seguir y yo te veo en X punto, entonces tú en este punto tienes, no sé, 25.000 seguidores y ya todo el mundo te compra y todos aman tu trabajo y ay, entonces yo veo un video tuyo y en un minuto yo veo una obra maravillosa. Entonces yo desde mi casa me siento como una nalga y digo, yo soy un fracaso, esta vieja es la mejor, tiene la vida resuelta y me comparo. Ujú. Entonces, ¿qué pasa con eso? Uno no puede basarse en lo que los demás están haciendo, en lo que los demás están creando para la calidad de lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque esa persona ha tenido que cagarla cientos de veces para poder hacer ese video de un minuto que se ve tan precioso. Ujú. Y tú no puedes pensar, ay, mira, ella nació así de perfecta y yo soy una cochinada. No. Ojo con las redes sociales también y con eso que tú dices, que no vemos el fracaso. Aquí en las redes uno no ve el fracaso, uno solo ve la vida maravillosa de fulano, cómo pasean de bueno en tal parte, no sé, los cuadros tan preciosos que le quedan y tan lindo el resultado. Y uno no, o sea, la persona no sabe las veces que uno votó cosas, las veces que Ujú. uno no salió, que la pintura se puso fea y que tocó empezar de nuevo y lijar todo el trabajo. O sea, son cosas que realmente hasta pienso a veces como que tendríamos hasta que mostrar para también empatizar un poco con las personas y decirle, oye, no eres un fracaso, simplemente es que yo no estoy mostrando mi fracaso. Ujú. ¿Ya? Es más así. Porque, pues bueno, a mí me pasó al principio, es que yo me referenciaba en ciertas personas en redes sociales y tú las veías, no, 300.000 seguidores, no sé, un montón de seguidores, arte maravilloso, y entonces, ¿cuándo voy a llegar yo a ser como ella es mejor que yo, y entonces otra vez uno se da palo. Hay que olvidarse de eso, hay que inspirarse, sacarle lo bueno a lo que tú estás viendo, pero no compararse, porque es que tu historia y la de otro es absolutamente distinta. Diferente, diferente. O sea, y yo siento que hay un límite entre como la inspiración y un referente y ya la comparación. O Sí. sea, uno tiene que llegar a un nivel de conciencia muy tenaz para entender cuál es esa línea y parar. Entonces decir, ah, bueno, no, ya, o sea, esto me parece súper interesante, pero ya me está haciendo sentir mal. Ya estoy sintiendo que no soy capaz, ya me estoy sintiendo inferior. Pare y dedíquese a lo suyo, o sea, devuelva hacia usted, siempre vuelva hacia usted, porque también pasa mucho que, no sé si de pronto te ha pasado que hay personas que como que tratan de copiar tu trabajo o de hacer cosas muy similares. Entonces yo digo, está bien, o sea, no pasa nada, pero el que pierde es la persona que está tratando de copiar, o sea, una cosa es tener referentes, otra cosa es copiar, porque la esencia nunca va a ser la misma. Ninguna persona en el mundo es igual. Lo mismo, lo que yo les enseñaba a mis estudiantes hace poquito, o sea, ustedes las marcas, las empresas tienen una identidad específica porque el dueño de esa empresa o porque la sociedad que la creó tenían una idea y tenían una esencia en particular. Entonces, y nadie más la va a tener, nunca, en ningún lugar, bajo ninguna circunstancia. O sea, cada uno de nosotros es tan diferente que es imposible y es ilógico tratar de que algo tuyo quede igual al de otra persona. Entonces, yo creo que lo más lindo es tratar de buscar esa esencia y yo sé que tal vez eso es una de las cosas más difíciles que uno tiene, un reto muy grande que uno tiene, porque, claro, porque uno
quiere ser diferente, pero no quiere ser tan diferente, pero entonces uno no sabe uno cómo es y quiere ser como este otro porque a este le va bien. ¿Sabes? Son un montón de cosas, ¿cierto? Y yo creo que eso hay que trabajarlo mucho para poder llegar a uno mismo, Sí. ¿cierto? Y sobre todo a, sí, a plasmar eso que es uno en su trabajo. Finalmente, yo creo que, o sea, que el arte no es más que un vehículo, o sea, una herramienta para llegar a saber qué hay dentro de ti, o sea, es como un espejo y tú entregas y luego, uf, como que, uy, o sea, por ejemplo, a mí me sorprende y hay veces lo hago porque se me olvida, porque me doy palo, porque me comparo y cuando me doy cuenta de que ya estoy haciendo eso otra vez, yo dejo de mirar todas las cosas que estoy viendo de los demás. Vuelvo y miro mi Instagram, bajo hasta abajo, o sea, no abajo del todo, pero pues bastante, y empiezo a ver video por video cómo empezaba y cómo voy ya, y vuelvo y me doy como esa, ¿qué te digo yo? Esa mirada como externa, como si yo fuera otra persona y me estuviera observando desde fuera. Y me doy también como esa moral de, oye, qué linda es ella, qué bien lo está haciendo, se está esforzando, se está intentando encontrar. Entonces también mirarse a uno mismo con amor, porque realmente uno se da palo a uno mismo y ama a los demás. O yo no sé si a ti te pasa, Sí. pero no es como, wow, el trabajo de ella es maravilloso, ella es súper linda, todo le queda lindo. Y entonces tú te ves a ti, no, lo mío es horrible, eso quedó re feo. Entonces también mirarte con amor es muy importante y hacer ese ejercicio de salir de mí y verme como si yo fuera otra persona, como si yo no me conociera. O sea, es un ejercicio, pues no sé, yo no sé si más personas lo hagan, pero me parece muy importante porque hay que amarse y no, o sea, no te puedes juzgar continuamente porque es que esto es un viaje muy largo. Pintar y entregar lo que tú eres y conocerte es un viaje muy largo como para juzgarlo en una hora, en dos, en 15, en 20. O sea, Ujú. no tiene sentido. Y no, yo creo que uno nunca se termina de conocer. Mejor dicho, uno está en constante transformación. Todos los Sí. seres humanos estamos en constante. O sea, nunca, yo no pensaba lo que pensaba hace 15 años, hace 10, hace 5. O sea, y no voy a pensar en 5 años lo que estoy pensando ahora. Entonces, no es como aferrarse a que, que yo soy esto y ya, ¿cierto? Ajá, Sino que yo estoy en constante transformación y así mismo lo que yo haga en la vida, todo se va a transformar. ¿Cierto? Y yo creo que también es un poquito pensar como en la suficiencia, ¿cierto? O sea, que soy suficiente tal y como soy en este momento, aceptar lo que tengo, las herramientas que tengo, lo que estoy creando, porque, pues porque, no sé, lo he construido, ¿cierto? Lo que tú dices ahorita, o sea, como que devolverse, mirarse, admirarse en ese proceso, porque nunca, o sea, mucho menos en este mundo de las redes sociales, nunca vas a ser suficiente, nunca vas a tener la cantidad de seguidores que va a tener, no sé, o sea, no hay límite, no, ¿cierto? O sea, yo sí, no o sea, pienso llegar a Cristiano Ronaldo, pues, a tener los seguidores de Cristiano, no, o sea, o sea, yo no puedo pensar en eso, o sea, nunca va a ser suficiente, entonces no como sujetarse a que es que si no llego a este nivel, es que si no hago esto, es que si no, entonces no soy suficiente, no, porque nunca se va a llegar a todo eso. sí, total. Por ejemplo, yo antes pensaba, cuando empecé a crear videos que no tenía ni idea y me quedan re feos, bueno, y eso fue pues evolucionando, yo nunca pensé que fuera posible para mí llegar, por ejemplo, en un video a 1 millón de reproducciones. Y entonces en mi mente era maravilloso, o sea, era como que, guau, si yo llego a 1 millón, ya, o sea, cumplí la meta. Y no, es peor, ya te voy a decir por qué. Porque tú llegas a 1 millón y el siguiente video ya tú quieres que pase ese millón o que llegue cerca y entonces tú mismo te autoflagelas, o sea, como que tiene que cumplir esa expectativa y entonces vuelves a lo mismo de no crear con libertad porque tengo que cumplir con X cosa, con X requerimiento. Para mí las redes sociales realmente han sido una exposición muy amplia, me ha conocido gente de muchas partes, lo agradezco profundamente, pero hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con eso, porque tú no puedes como, o sea, percibir tu valor por likes,
por reproducciones, por quién te ve, por lo que te comentaron. O sea, hay que tomarse también esto como yo estoy compartiendo, pero sin expectativas. Porque si tú compartes con una expectativa, eso va a sesgar tu creatividad. Eso te va a convertir en alguien, realmente te vuelves como un trabajador de las redes, o sea, te vuelves como un esclavito. Sales de trabajar de otra persona para irte a trabajar para el creador de Instagram. O sea, Literal. entonces también, y abandonas otra vez esa esencia por cumplir X estándares, ¿cierto? Entonces hay que estar muy, muy, muy cuidadoso con eso de no abandonar quién eres, no abandonar tu esencia y tener muy claro que lo que tú estás compartiendo y lo que las personas opinen de lo que tú compartes no define tu valor. Exacto. O sea, eso hay que tenerlo muy claro porque uno se da mucho palo con las redes sociales, eso es complejo. Sí, sí, hay que tener como eso, como un límite y saber que incluso hubo una temporada en que yo ya no subía nada, porque me estaba comparando tanto que yo dije, esto ya no me está haciendo bien, o sea, yo ya no me sentía bien entrando a ver inspiración y nada, porque entonces lo que hacía era sentirme peor. Claro. Entonces yo, ¿esto de qué me está sirviendo? De nada. Entonces, ¿qué hice? Paré, y paré un tiempo, o sea, como que subía por ahí de vez en cuando, pero le bajé muchísimo. Y bueno, el algoritmo me castigó mal, pero ya, o sea, lo superé. Superé esa recaída y cierto, entonces ahora ya veo las cosas diferentes, pero yo siento que es muy importante eso, como limita, o sea, ponerle límites pues a esa influencia que pueda tener las redes sociales sobre el trabajo. Y nos preguntaban ahorita, pues de las preguntas que nos hicieron, que cómo hicimos para llegar a tantos seguidores. Entonces, que esa es otra cosa, que es que si yo no tengo esa cantidad de seguidores, a mí nadie me va a comprar, nadie me va a ver, nadie va a querer mi trabajo, eso no tiene nada que ver. O sea, todos empezamos con poquiticos seguidores, pero empezamos, que es lo importante. O sea, y seguimos, y tuvimos como la persistencia, ¿cierto?, en seguir haciendo lo que a mí me gusta, como me gusta, y mostrarlo. O sea, tampoco es que si no tengo seguidores, entonces esto no me sirve o no le estoy gustando a la gente. O sea, dejar un poquito de lado eso porque los seguidores no lo son todo. No, realmente, mira, nosotros empezamos, o sea, la página de nosotros empezó con esos cuadritos que te digo que eran de 12.000 pesos. Y, y bueno, Jaime, mi novio, él vendía relojes, vendía lociones, vendía cosas así, o sea, y le tomaba fotos y lo publicaba en Instagram y por ahí vendíamos, o sea, tú ya te imaginarás ese feed, eso era horrible, eso parecía un marketplace. Claro. Bueno, luego empezó pues ya más la cosa más en serio, ya me gradué yo, empecé a trabajar full en Denken, él todavía estaba estudiando y empezamos a hacer más cuadros, a crear más cosas y preciso, un compañero de nosotros también vendía las mismas cosas que Jaime, vendía lociones, vendía gorras y le cerraron el Instagram por estar publicando cosas que no eran pues originales, sino que eran como de la triple A. Ah, Entonces Jaime me dijo, no, yo como nos hemos guerreado esos 9.000 seguidores, porque en el momento teníamos 9.000 seguidores y eso era, ah, no, mejor dicho, pues claro. Ajá. mucha gente eran seguidores como de esos que hacen bulto porque no te compraban nada. Entonces, pasa que él me dijo, no, va a tocar bajar todo esto porque donde dejemos esto y nos cierren Instagram, morimos, o sea, todo el trabajo que yo ya he hecho. Entonces, bueno, bajamos todo eso y empezamos a publicar los cuadritos y, o sea, en ese momento eso era re triste, tú ponías una foto y tenía 3 me gustas. Y uno como, Ajá. ¿sabes qué? En ese momento no nos estábamos, o sea, no nos estábamos tomando tan en serio Instagram porque estaba muy joven, o sea, Instagram era como un bebé Claro. todavía. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que teníamos 3 me gustas y eso a mí, o sea, me daba exactamente igual. Y esa, o sea, ese desapego era lo que nos permitía seguirle haciendo sin esperar nada. Es que esa es la cosa, que cuando tú estás dependiendo emocionalmente de algo, esperas la gratificación instantánea, eso te va a cohibir por completo, eso te va a apagar, te va a cerrar, te va a hacer sentir súper triste y no te va a permitir que tú te expreses. Entonces, realmente yo digo que eso se va construyendo con constancia. Las redes sociales son de constancia, son de darle y darle y darle y darle y publicar, pero sin esperar nada específicamente y sin compararse con nadie. Porque a Ujú. la que tú entras a la comparativa, ya te sientes como un desgraciado, pues porque siempre va a haber gente mejor que tú. Claro, O sea, siempre. no mejor, o sea, no mejor.
porque no, o sea, somos distintos y somos incomparables el uno con el otro, sino que va a tener más seguidores, va a tener más me gustas, va a tener más engagement y lo que tú le quieras llamar. Entonces eso hay que soltarlo Sí, porque realmente eso puede causar hasta depresión. Hay personas que sufren un montón por lo que opinan de ellas en redes, entonces sí, no, mucho cuidado. no vale la pena, o sea, si es para eso, pues no, ¿para qué? O sea, mira que yo, por ejemplo, empecé con mi página, o sea, con o sea, mi perfil de ahora es mi perfil personal de toda la vida. O sea, yo tenía solamente a mis conocidos en mi perfil y lo tenía privado y cuando empecé a subir cositas y que se empezó a mover en pandemia, lo hice público. Entonces, claro, o sea, sin expectativa de nada. Y lo bueno fue que yo no sé, o sea, a mí la gente como, claro, como me conocían y eran amigos y yo no los puse a seguir otra página X, como que, ay, tan bonita, estás subiendo cosas. Entonces, como que todo el mundo me da like. Entonces, por lo menos de esa manera sí me apoyaban mucho y sí me han apoyado pues mucho mi familia y mis amigos y todos, pero yo creo que esa también es otra forma, o sea, por eso yo hice marca personal, porque yo, claro, como era mi Claro, perfil y yo que me iba a poner un nombre aparte, pues yo lo que hice fue, sí, o sea, ya, o sea, lo dejé como estaba, pues lo organicé. Entonces, yo creo que esa también es otra opción para las personas que quieren hacerlo, como ir subiendo las cositas que van haciendo, ir subiendo sus fotos y como que organizar su perfil de tal manera que eso vaya pues como volviéndose la vitrina, ¿cierto? sí. Sí. Sí, no, y realmente, o sea, las redes sí son una super puerta, porque por ejemplo, nuestro negocio, o sea, el local físico, queda en un centro comercial, pero es un centro comercial, digamos que no es tan conocido y está en una avenida. Ujú, Entonces, como es un lugar de tránsito, de paso, no es, o sea, no es una permanencia, la gente no vaya a parcharla, sino que simplemente pasan por ahí, pasan súper rápido. ujú. Nosotros casi nunca viene nadie a la tienda, o sea, mantenemos solos. Y Ajá, para mí es una bendición, o sea, yo soy feliz de que no me interrumpan mientras estoy pintando. claro. Pero obviamente si viene alguien, pues uno lo atiende, pero es una eventualidad. Entonces, en ese momento, si yo quisiera dedicarme a vender arte, esperando que llegue gente a mi local, no llega nadie. Yo no puedo vivir de esto. Yo vivo de esto gracias a las redes sociales, eso hay que decirlo. O Sí, sea, porque Instagram es la vitrina, TikTok es la vitrina y bueno, Facebook, la verdad, a mí nunca me ha servido. no, yo a TikTok no me le mido. O sea, me parece, no, es que no, yo no puedo contigo, no sé por qué. Y me han dicho, y con que ves buenísimo, pero no, no sé, no sé qué pasa. Para mí tiene como un plus, pues o sea, más que Instagram y es la exposición. Porque un video que en Instagram puede llegar a X personas, en TikTok se puede ir, puff, reviral. Porque a nosotros nos pasó y fue muy chistoso. Yo tampoco quería nada con TikTok. Yo era, ay, no, qué pereza, yo ya manejo Instagram, ¿para qué otra red social? Esto ya me demanda mucho tiempo, ¿cómo me voy a meter a otra cosa? Bueno, y un compañero que es marketer, que hace publicidad en redes sociales, ya, y dale, 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 o sea, me insistió. Y yo, ay, bueno, o sea, hicimos un video para Instagram y me dijo, ay, pues publica el mismo, o sea, bueno, estamos un domingo acá al mediodía y lo publicamos 2 videos, así de seguidos. Al día siguiente es que 0 reproducciones, o sea, 0, no se lo había mostrado a nadie. Y entonces llega y me dice, no, ya, y es que mira que hay perfiles en TikTok que son como malos, como que no funcionan. Entonces ciérralo, borra esa cuenta, crea una nueva y vuelve a subir los 2 videos. Bueno, yo le hice caso, hice todo lo que él me dijo y yo me olvidé por completo, o sea, yo ni sabía que tenía eso, se me olvidó. Todavía me olvido. ¿Cómo te parece que a los 2 días, Poli, estábamos almorzando y empiezan a llegarle mensajes a Jaime así al Instagram, cling, 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 cling? Y yo vi, ¿qué pasó? O sea, no nos estaban dejando almorzar. Cuando nos mandaban pantallazo de un video con 25.000 me gustas. Y yo, pero eso de dónde salió. Claro, yo miraba Instagram y decía, pero es que este video no es de nosotros, ¿de dónde salió? Cuando a Jaime se le prende el bombillo, ¡ah! TikTok. Claro, nos metemos a TikTok y los 2 videos que habíamos subido iban como en 700.000 reproducciones. Y nosotros, ¿Qué? eso no había pasado jamás en la vida, o sea, eso fue una locura. Ujú. Nos llenó el buzón de mensajes de Instagram al punto que Instagram nos dijo, te vamos a censurar pues como la cuenta un rato porque esto parece spam. Eso Ajá. nunca había pasado. Entonces yo desde ese momento tengo que contar la verdad.
TikTok a mí me dejaba así, o sea, me dejaba nerviosa porque, claro, yo no daba abasto, tuve que contestar 2000 mensajes, Ah, yo me iba a enloquecer. No pude pintar ni miércoles ese día ni el siguiente. Y cuando por fin solté el celular, yo tenía las manos así, yo estaba nerviosa, claro. agitada, temblando. Ujú, Entonces, claro, fue muy duro, pues como pasar de esa calma de responder un mensajito que otro claro. a esa avalancha de gente, porque es que imagínate, es un montón de miles de personas contra Jaime y yo. Pero no Sí, estaba para responder tanto. Entonces, fue muy bueno en el sentido de que subimos muchos seguidores en Instagram, nos conoció mucha gente de otros países, fue muy bueno en ese sentido, pero emocionalmente la carga fue repesada, repesada, no se lo recomiendo a una persona ansiosa, no, nada. Y en ese momento, por ejemplo, yo ya publico un video y si se va viral, yo respondo los primeros comentarios y el resto no respondo nada. Yo suelto el celular, me pongo a pintar y me olvido. Y el que quiera algo ya me escribirá directamente, ya buscará la página web. O sea, el que de verdad quiere comprar, busca. Sí, Y el sí. que no quiere comprar, escribe, pero no hace nada más. Porque Ujú, si tú de verdad quieres comprarle a alguien, tú no comentas en su video, ay, ¿dónde compro? claro, Tú no. te metes en tu perfil, tú lo chismoseas, tú miras si tiene página web. Entonces yo ya no gasto mi tiempo en responder tantos mensajes porque es que eso es abrumador, es horrible. Total, total. No, pues no sé, pues voy a ver si me le mido al TikTok, pero no, no, es que de verdad es que me da como, no sé, bueno, Es ese será otro tema ¿para por qué? allá. Vamos a decir que no, sí, sí. ¿Cómo, cómo? Es que es, o sea, es carnudo, hay que meterle y la verdad, hay que, lo que tú dices de manejar las redes sociales, de no compararse, de no tirarse duro, de no estar creyendo tu valor por los likes, en TikTok o sea, se vuelve mucho más grande la La carga. O sea, presión. Ay, no, 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 no. tienes que estar muy preparado. Bueno, yo no lo estaba, yo sufrí mucho. Desde ese punto te lo puedo decir, tienes que estar preparado porque si te viralizan, la cantidad de gente que tú vas a recibir es abrumadora, es demasiada. Y un humano normal no está preparado para hablar con 2000 personas. O Claro, sea, no. imagínate, o sea, retrocedamos, no sé, 30 años, una persona con cuántas personas podía hablar al día. Claro, Ponle que si eres profesor con 30 pues, pero 2000 es o sea, una no, aberración. claro, no, 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 no da, no da. No, O tendrías que ser una empresa pues con un un call poco de gente center. respondiendo, sí, para que te dé, es verdad. Bueno, Jay, no sé si ya se nos está como alargando el live. Entonces, no sé si quieras decir como cerrar como esto con una frase, con algo que te llame la atención, como que algo que quieras decir, compartir. Bueno, ¿qué les digo? Sigan su corazón, lo primero. Lo primero, lo primero. Sigan su intuición. Si la gente les dice, ay, no, ¿cómo vas a hacer eso? No escuches a las personas porque las personas están hablando de su miedo, no del tuyo. Y si tú tienes miedo, pues frente a tu miedo, pero no te enfoques en el miedo de los demás porque miedo tenemos todos. O sea, focalízate en lo que sí quieres, en lo que sí te gusta, en lo que sí amas, en lo que te apasiona y ve por eso, como sea. Ve por eso, cree en tu corazón y poco a poco, o sea, Roma no se hizo en un día, no vamos a construir aquí un país en un momento, entonces también tener paciencia, no tener tanto ese afán de hacer las cosas ya, de obtener recompensa ya. Hazlo por pasión, hazlo por jugar, por conocerte. Todo lo demás llega por añadidura. Un día te vas a dar cuenta de que la gente te dice, wow, ¿cómo lo lograste? Y tú, ¿cómo así? ¿Yo qué he logrado? Entonces, confía un montón, confía y por donde el universo te vaya llevando. O sea, las cosas siempre se van acomodando solas. Solamente hay que darse cuenta y observar. Mm, total, ay, lindo, lindo ese mensaje, me gusta mucho. Bueno, Jay, muchísimas gracias por tu Ay, tiempo. Espero que qué esto se vuelva a repetir porque invitación. mira que estuvo muy interesante la charla, a la gente le gustó mucho y Sí. bueno, esperemos que nuevamente nos podamos encontrar por acá. Este en vivo queda, ¿cierto? Yo creo que va a quedar en el perfil. Sí, 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 yo lo voy a guardar. Esperemos que no lo borre porque como no tengo experiencia guarda, o sea, pues, esto cambia cada vez, pero sí, 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 lo voy a guardar.
Igualmente yo les digo a las personitas que se lo perdieron, que si se lo quieren ver, ahí va a estar. Ujú. Entonces, bueno, un abrazo, Listo. gracias por invitarme, disfruté mucho charlar contigo, espero que les haya gustado todo. Bueno, chao, Jai, que estés muy bien. Hermosa igual.